Bueno, un saludo, estimados catequistas de la diócesis de Babahoyo. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Una vez más, día martes, día de formación. Espero que hayan pasado una linda semana y que ahora podamos compartir estos minutitos aprendiendo un poquito más sobre las verdades de nuestra fe. Pero para comenzar, quisiera que hagamos una oración a la Santísima Virgen María. Vamos a hacer la oración a nuestra Madre Santísima. Virgen María, dame un corazón semejante al tuyo, firme en sus afectos e inquebrantable en su fidelidad. Un corazón afectuoso que irradie ternura serena y no rehúse entregarse a los demás. Un corazón delicado, capaz de poner amor en los pequeños detalles y en los humildes servicios. Un corazón abierto de par en par, que se goce con el gozo de los demás y que sepa beber la copa del dolor. Un corazón dulce y bueno, que no condene a nadie y no se canse nunca de perdonar y de amar. Amén. Queridos catequistas, les invito a que ahora hagamos un pequeño repaso de la clase anterior. La anterior era la número 13, hoy vamos por la 14, pero repasemos la número 13. No se olviden, estábamos hablando acerca de los sacramentos. Sabemos que son 7 los sacramentos y los 3 primeros se llaman los de la iniciación cristiana. ¿Qué es esto de iniciación cristiana? Pues la iniciación cristiana es un camino de conversión e inserción en la comunidad. Camino de conversión, porque es un camino en el cual nosotros tenemos que ir configurándonos con Jesús. La iniciación cristiana no es solamente ir aprendiendo verdades en la mente, sino sobre todo dejar que esas verdades de fe vayan cambiando nuestra vida, uniéndonos cada vez más a Jesús. Y no solo a Jesús, sino a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso decimos que tiene que haber una inserción en la comunidad. También la iniciación cristiana es el camino de nacimiento, crecimiento y sustentación que viene dada por los sacramentos del bautismo, confirmación y comunión. Bautizo viene de bautisen, que significa sumergir, es decir, introducir dentro del agua. Esto lo encontramos en Romanos 6, 3, 4. La fundamentación bíblica del bautismo. Claro, nosotros sabemos que Jesús instituyó el sacramento, pero en el Antiguo Testamento ya hay una prefiguración, es decir, se dan algunos eventos que nos hablan ya de lo que después Jesús va a fundar. En el Antiguo Testamento se pone de manifiesto el tema del agua, con un signo muy especial. Por ejemplo, el agua en el origen, en la creación del mundo, significa vida, origen. Luego, en el diluvio significa purificación. En el paso por el Mar Rojo, liberación. Y en el paso por el río Jordán, ingreso a la tierra prometida. Luego llegamos al Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento Jesús instituye el sacramento del bautismo. Y en esa institución por lo menos encontramos nosotros 3 elementos importantes. Primero, el bautismo de Jesús en el río Jordán, donde comienza su vida pública. Luego llega el Señor Jesús hacia la cruz y ahí muere en la cruz, derrama su sangre y esa sangre es la que nos purifica, la que nos lava de todos los pecados. Por eso hablamos también de que ahí el Señor sufrió un bautismo. Luego el Señor Jesús dirá a cada uno de sus discípulos: vayan por el mundo entero, anuncien el Evangelio, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quienes se bauticen se salvarán. Es la misión de la iglesia: ir por el mundo, anunciarle a Jesús y bautizar a aquellos que crean en Él. Por eso tenemos el testimonio de la iglesia primitiva.
La iglesia primitiva, los primeros cristianos, comandados por los primeros apóstoles, iban y predicaban a Jesús y a quienes creían en él les bautizaban. Muy bien, ese es el resumen de la clase pasada, encuentro número 13. Y hoy, queridos catequistas, vamos a unirnos todos y avanzar en el encuentro número 14. Seguimos hablando del bautismo porque es un sacramento muy importante, es el sacramento con el cual se inicia la vida cristiana. El sacramento del bautismo tiene unos efectos, tiene unos dones, tiene una gracia. Vamos a ver ahora nosotros la gracia del bautismo. La gracia hace referencia al efecto o a los dones que produce este sacramento en el que lo recibe. Este niñito, por ejemplo, es bautizado, se le pone agüita en la cabeza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero este rito implica algo. Este niño va a recibir una gracia especial de lo alto de Dios. No solamente el niño. Si un adulto se bautiza, también recibe esa misma gracia. ¿Cuál es esa gracia? Primero, remisión de los pecados. Por el bautismo es perdonado el pecado original y todos los pecados personales. Miren, aquí hay que hacer esta distinción. Pecado original y pecados personales. ¿Cuáles son los pecados personales? Los que nosotros cometemos con libertad, con voluntad, cuando nosotros desobedecemos a Dios en cualquier situación de nuestra vida. No cumplimos los mandamientos, entonces es un pecado personal. Pero ¿cuál es el pecado original? Vamos al origen entonces. El pecado original es el que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando le desobedecieron a Dios, hicieron caso al demonio y entonces ellos se alejaron de esta gracia especial de Dios. Hablamos entonces de este pecado original. Hace referencia al pecado cometido por Adán y Eva, que lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 1. Desobedecieron a Dios y perdieron la gracia santificante. ¿Cuál es esa gracia santificante? La participación de la vida misma de Dios, de esa vida eterna con la que fueron creados y con la cual mantenían una cercanía muy íntima a Dios. Miren la humanidad, todo lo que perdió a causa de una desobediencia. Adán y Eva, que es el origen de la humanidad, fueron creados con una gracia especial, fueron creados en una intimidad muy cercana a Dios, pero como pecaron, perdieron todo eso. Al perder la gracia y ser expulsados del jardín del Edén, deben someterse a la muerte y a todos sus efectos, enfermedades, debilidades y sufrimientos. Este pecado se transmite a toda la descendencia, a toda la humanidad. Nosotros podríamos decir que cada uno cuando ha nacido, hemos nacido con pecado original. Es como una herencia que recibimos. Es cierto que nosotros no tenemos la culpa del pecado que ha cometido Adán y Eva, pero nosotros pertenecemos a la misma raza y una vez que Adán y Eva perdieron el paraíso, todos nosotros hemos sido concebidos fuera de ese paraíso. Sin embargo, Jesús no nos abandona a nuestra suerte. Jesús, el nuevo Adán, viene a este mundo y con su muerte y resurrección alcanza el perdón de esta culpa y es en el bautismo donde somos purificados. Una vez que Adán y Eva pecan, son expulsados del paraíso, Dios inicia un plan de salvación que llega a su plenitud cuando envía a su Hijo Santísimo y Él muere en la cruz y de esa muerte en la cruz nuevamente alcanza el perdón para nosotros y la posibilidad de que volvamos a tener esa gracia que perdieron nuestros primeros padres. Queda, sin embargo, presente en el corazón del hombre una tendencia hacia el mal que se llama concupiscencia. Esta también puede ser derrotada por quien lucha, resiste y se deja ayudar por la gracia de Dios. Miren, en el bautizo nosotros recibimos esa gracia que Jesús ganó en la cruz por nosotros. En el bautismo nosotros morimos y resucitamos con Cristo. Se nos perdona el pecado original. Sin embargo, queda una tendencia hacia el mal. Esa tendencia porque vivimos en este mundo limitado.
En este mundo donde hay estructuras de pecado, hay odio, hay maldad, siempre habrá esa tendencia hacia el mal. Pero eso no debe a nosotros, no debe permitir que nosotros perdamos o que nosotros nos alejemos definitivamente de Dios. Hace falta que nosotros nos comprometamos en no dejarnos vencer por esas tentaciones del demonio y que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude para entonces también vencer esa tendencia hacia el mal. De hecho, con la gracia bautismal, nosotros debemos ir creciendo nuestra fe para ir en cambio con una tendencia hacia el bien. También produce un nuevo nacimiento. El bautismo produce un nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento de hijos de Dios. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito una nueva criatura. Miren, la persona que se bautiza nace de nuevo, nace una nueva vida, una vida de fe, una vida de hijo de Dios. Por eso, aquel que se bautiza se convierte en un hijo adoptivo de Dios. Se hace partícipe de la naturaleza divina, esa naturaleza que se perdió con el pecado original. Con el bautismo se recupera. Con el bautismo, una vez más, somos revestidos de esa gracia espiritual de Dios. Somos miembros entonces de Cristo, nos unimos a Cristo, con Cristo formamos esa iglesia, con Cristo somos hijos de Dios y somos coherederos con Él de la vida eterna. Miren, qué importante es el sacramento del bautismo. Al tener este nuevo nacimiento, al convertirnos también en hijos de Dios, recibimos una vez más la gracia sobrenatural y somos capaces entonces de aspirar a tener la vida eterna, la vida en abundancia. Un tercer punto del bautismo, un efecto del bautismo, es que nosotros somos incorporados a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Hemos sido bautizados en el único espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Bautizados en un mismo espíritu. El espíritu nos une a todos. Todos hemos sido bautizados en una misma pila, en un mismo Espíritu Santo. Y entonces todos participamos de ese mismo espíritu y ese espíritu nos une a Jesús. Aquí tenemos nosotros este cuerpo, miren. De este cuerpo, la cabeza es Cristo Jesús y lo demás, que son las manos, el tronco, los pies, somos los cristianos. Estamos unidos a la cabeza que es Cristo y todos formamos el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que se llama la Iglesia. Los bautizados, nos constituimos en piedras vivas para edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, nos dice Primera de Pedro. Estamos hablando de un edificio espiritual y por eso se necesitan piedras vivas para formar este edificio espiritual, que es la iglesia. Todos nosotros somos como piedritas. Y claro, ustedes saben que una pared, un edificio está lleno de muchas piedritas. Pues asimismo la iglesia está llena de muchos cristianos, de muchos bautizados. Y todos estamos llamados a formar ese gran edificio o ese gran cuerpo espiritual que es la iglesia. El bautismo nos hace participar en el sacerdocio común de los fieles. Cuando un niño se bautiza, se le pone el santo crisma en la cabecita y se le unge diciendo: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te consagra el Señor con el don del Espíritu Santo, para que te conviertas en profeta, sacerdote y rey. Miren, cuando un niño o un adulto también igual se bautiza, es ungido y participa de la triple función de Cristo. Cristo que es sacerdote, profeta y rey. Miren, todo bautizado entonces es sacerdote, profeta y rey, porque desde el bautismo está unido íntimamente a Jesús, y Jesús es sacerdote, profeta y rey. Esto es lo que se llama el sacerdocio común, el sacerdocio de los fieles.
¿Cómo ejercemos este sacerdocio común o sacerdocio de los fieles? Que viene dado, como digo, desde nuestro bautismo. Primero, esta función sacerdotal o de sacerdote, cuando nosotros participamos en las diferentes celebraciones, somos miembros activos de la asamblea que participa, que ora y que le rinde culto a Dios. Pero también cuando nosotros el día a día nos ofrecemos como hostias vivas, el día a día nosotros ofrecemos nuestra vida a Dios en nuestro trabajo, en nuestros esfuerzos, en nuestra oración diaria. Asimismo, nosotros podemos ser profetas, esta función de ser profeta, cuando aprendemos la palabra de Dios y cuando nosotros anunciamos la palabra de Dios con nuestros labios, pero también con nuestra vida y nuestro testimonio. También somos reyes cuando gobernamos nuestra vida y la ordenamos a Dios, pero también cuando ayudamos a gobernar el mundo entero para que vaya en la dirección que quiere Dios. Así entonces nosotros somos piedras vivas de la iglesia. Así entonces nosotros ejercemos esta triple función de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey, porque somos ungidos, somos unidos al Señor. Claro está, ya después nosotros hablaremos que hay un sacerdocio que, a diferencia del sacerdocio común, se llama sacerdocio ministerial, que es otro sacramento que reciben aquellas personas que se convierten en pastores de toda la comunidad. También tiene esta triple función, sacerdote, profeta y rey, pero la ejercen de otra manera. Por ejemplo, un presbítero, un diácono, un obispo, ¿cómo ejerce el sacerdocio ministerial? Celebrando cada uno de los sacramentos. Por ejemplo, el sacerdote celebra el presbítero, celebra la Eucaristía, celebra el bautismo, celebra el matrimonio junto a la comunidad. ¿Cómo ejerce esta dimensión de profeta? Cuando el presbítero predica la palabra de Dios en homilía en las diferentes celebraciones y también con su vida. ¿Y cómo ejerce esta dimensión del rey? Cuando el presbítero dirige y guía a una comunidad. Bueno, pero eso ya lo veremos más adelante cuando nosotros podamos también, cuando nosotros hablemos del sacerdocio ministerial. Pero hoy es importante que quede claro que desde el bautismo ya hay un tipo de sacerdocio, que es el sacerdocio común, y que también nos une a Cristo y nos hace participar de esta triple función: sacerdote, profeta y rey. Luego nosotros tenemos otro efecto del bautismo, que es el vínculo sacramental de la unidad de los cristianos. Es decir, el bautismo nos une, es como un racimo de uvitas. Son muchas uvitas, pero todas forman un racimo. Pues bien, por consiguiente, el bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad vigente entre los que han sido regenerados por el Señor. Tenemos que buscar que todos los cristianos formen una unidad, porque eso es lo que quiere Dios. El bautismo también imprime un sello espiritual indeleble. ¿Qué quiere decir esto de indeleble? Imborrable. Nos dice San Pablo a los Romanos: incorporado a Cristo por el bautismo, el bautizado es configurado con Cristo. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble que se llama carácter de su permanencia a Cristo. Dado una vez, el bautismo no puede ser borrado y por lo tanto no es necesario que sea repetido. Miren, cuando un niño o una persona adulta se bautiza, entonces Dios imprime un carácter, una señal en el alma misma, ni siquiera en el cuerpo, en el alma de esta persona. Y esta persona queda señalada como hijo de Dios, señalada por Dios. Eso no se borra. Por eso cuando alguna persona dice: yo ya no quiero ser cristiano y no quiero ser católico, quiero anular mi bautismo, no puede hacerlo porque ya tiene una señal impresa en su alma. Y si una persona quiere bautizarse de nuevo, no puede hacerlo porque ya esa señal no se borra y no es necesario otro bautismo. San Agustín nos dice: el sello del Señor es el sello con que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención. Miren,
nosotros que somos bautizados debemos estar contentos porque en el momento en que nuestros padres nos llevaron al bautismo, ahí se imprimió una señal y esa señal está ahí imborrable y esa señal será la que nos servirá para el día de la salvación porque el Señor sabrá reconocernos como sus hijos. Desde luego no basta solamente con que hayamos sido signados y tengamos la señal por el bautismo, sino que vivamos realmente el bautismo, es decir, que nos esforcemos cada día por ser verdaderos hijos de Dios, porque eso es lo que significa esa señal, que nosotros somos de Dios, somos hijos de Dios. ¿Quién puede recibir el bautismo? Bueno, ahí vemos, miren, un niño, un bebé, un niño, una joven, una señora de la tercera edad, no hay edad. Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano, aún no bautizado y solo todas personas. Claro que normalmente ahora vemos que se bautizan los niños, pero a veces hay personas que no se han bautizado, que han crecido y a veces puede haber excepciones ahora, personas que están ya en la tercera edad, por cualquier circunstancia no se bautizaron, pues todas pueden bautizarse. Basta que tengan ese deseo de creer en Jesús. El bautismo de adultos. En los orígenes de la iglesia, el bautismo de adultos es la práctica más común. Claro, porque cuando Jesús instituyó el sacramento del bautismo, como recién se instituyó, nadie era bautizado, ni niños, ni adultos, ni ancianos, y por eso lo común era que se bauticen los adultos. Igualmente, cuando comenzó a extenderse la iglesia, a todos los lugares donde iban los apóstoles encontraban gente que no eran bautizados, y no eran solo los niños, sino eran los adultos, las personas de la tercera edad. Por eso era común que en el inicio de la iglesia se bauticen adultos, en su mayoría. Pero antes del bautismo existía un tiempo de catecumenado. ¿Qué era esto del catecumenado? Era un tiempo de formación donde los candidatos junto a la comunidad llevan adelante un tiempo de conversión y maduración de la fe. Como los que se bautizaban eran personas adultas, no bastaba con que digan, yo sí quiero bautizarme y se acercaban al bautismo, no. Había un tiempo en el cual debían estas personas ser instruidas en la fe y dar muestras de que están abrazando esa fe con sus actos, de que estaban ellos caminando seriamente en la fe, entonces ahí se les bautizaba. De lo contrario, se esperaba un poco. Esa era la práctica antigua y era el camino del catecumenado. Se trata de una formación, aprendizaje, noviciado, donde aprendían liturgia, doctrina, vida de la fe, debidamente prolongado de la vida cristiana, en que los discípulos se unen con Cristo, su Maestro. ¿Sí? Bueno, sería rescatar, ¿no es cierto?, este tema del catecumenado. Claro, en los niños pues no hay mucho que hacer, ¿no? Porque son niñitos, ¿cómo les vamos nosotros a indicar las verdades de fe? ¿Cómo vamos a ver que ellos estén cumpliendo y estén siendo coherentes en lo que se les está enseñando? Bueno, en los niños no se puede tener este camino del catecumenado, pero sí en las personas que son más adultas, en ellos sí se puede tener este camino del catecumenado, porque entonces ellos sí entienden, ellos sí comprenden y ellos sí podrán tener poco a poco ir asumiendo todas las verdades del Evangelio. Por eso comprenderán, queridos catequistas, que cuando se bautiza un niño, se da un curso a los padres de familia y después se bautiza al niño tranquilamente. Pero cuando ya el niño pasa los 7 años de edad, entonces de alguna manera se tiene que hacer este catecumenado. Es decir, es importante que el niño conozca las verdades de fe, por lo menos lo básico. Y después de esto, el niño pueda bautizarse conociendo por lo menos ya un poco de nuestra fe. A los niños, por eso mismo que tienen más de 7 años, se les invita a que participen ya de la catequesis parroquial, por lo menos el primer nivel, para después poder bautizarlos. El bautismo de los niños. Claro, nosotros diremos,
Pero entonces, ¿por qué no se espera que todos sean personas grandes, adultas, que hagan el catecumenado? Y entonces se les bautiza. ¿Por qué se bautiza a los niños? De eso nuestros hermanos protestantes también nos reclaman y dicen, ¿por qué bautizan a los niños? Si Jesús se bautizó de grande, ¿por qué no esperamos y bautizamos a todos de grandes? ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta? Puesto que todos nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo. Miren, es una emergencia el bautismo, porque nacemos con el pecado original. Ese pecado original es como una mancha en nuestra naturaleza. Eso tiene que ser borrado. ¿Y cómo se borra eso? Por medio del bautismo. El bautismo es lo que nos ayuda a liberarnos de esa mancha y a retomar esa naturaleza perdida y a convertirnos en hijos de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que una persona llegue a los 11, 12, peor a los 30 años para recién convertirse en hijo de Dios? Está perdiendo tiempo muy valioso de vivir en la gracia de Dios, en la presencia del Señor. La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se hayan bautizado también los niños. Miren, y esta es la respuesta, queridos catequistas. Alguien nos dirá que hoy estamos bautizando a los niños y que antes no bautizaban a los niños, y no es así. El mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, nos dice que cuando los apóstoles, miren, los apóstoles, es decir, al inicio de la iglesia, estamos hablando del siglo I, cuando los apóstoles iban a anunciar el evangelio, y cuando las personas se convertía él, es decir, el esposo, la esposa, los hijos más grandes, los hijos más pequeñitos, y se bautizaban todos, sin excepción. No decían los niños, no, solo los grandes, no, se bautizaba toda la familia, y esa es la práctica de la iglesia, bautizar no solo a los adultos, sino bautizar también a los niños. Vamos a hablar de otro tema, ya dejando a un lado lo que son los efectos. Ahora vamos a ver la relación que existe entre fe y bautismo. El bautismo es el sacramento de la fe, es decir, es el sacramento con el cual inicia la vida de la fe. Pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes. Solo en la fe de la iglesia puede creer cada uno de los fieles. Les pregunto a ustedes, queridos catequistas, ustedes un día fueron bautizados, ¿verdad? Y cuando fueron bautizados comenzaron su vida de fe. Pero ¿quién les lleva al bautismo? Papás, mamá. ¿Quién les enseñó quién es Dios? ¿Quién les enseñó a santiguarse? Su papá y su mamá. Después fueron al catecismo. ¿Quién les enseñó más cosas con relación a nuestra fe? El catequista. Después fueron a la iglesia y participaron de las diferentes actividades espirituales. Entonces, es muy importante la comunidad de creyentes. Solamente nosotros, dentro de la comunidad de creyentes, podemos crecer en nuestra fe, podemos vivir nuestra fe. Y ahí es donde surge la fe. Por eso es muy importante. La fe y el bautismo vienen de la mano. Nosotros comenzamos a tener una vida de fe desde que nos bautizamos, pero esa fe inicia y se desarrolla junto a nuestra familia y a la comunidad de creyentes. En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Por eso la iglesia celebra cada año en la vigilia pascual la renovación de las promesas del bautismo. Lastimosamente este año la vigilia pascual fue muy pobre porque no hubo esa participación activa, masiva de la gente, ¿no? Miren, aquí nosotros tenemos esta fotografía de hace 2 años. Miren que había mucha gente ahí a la salida de la iglesia de la catedral. Pero este año realmente no hubo nadie porque no se pudo hacer la celebración. Claro, por esta situación de la pandemia, ¿no? Pero
Nosotros estamos llamados a vivir nuestra fe. Estamos llamados a ir creciendo cada vez más en nuestra fe. La fe es como una plantita que tiene que ser regada, que tiene que ser cuidada, y mientras más es regada y cuidada, crece más y cada vez se hace más grande y da sus mejores frutos. Pues así es la fe, tiene que ser regada, nace en la comunidad, nace en el seno del hogar, tiene que ir creciendo cada vez más con los sacramentos. Y en una celebración tan importante como es la Vigilia Pascual, que se celebra el día sábado antes del domingo de resurrección, pues en esa celebración se hace la renovación de las promesas bautismales. Y ahí es donde una vez más nos encendemos en esa fe de saber que somos hijos de Dios, de saber que somos bautizados, de saber que Jesucristo con su muerte y resurrección nos ha salvado a todos y nos ha hecho merecedores de una nueva vida, la vida eterna. Para que la gracia bautismal pueda desarrollarse es importante la ayuda de los padres. Ese es también el papel de los padrinos y de las madrinas. A veces nosotros podemos pensar que es algo social nomás, el del padrino y la madrina, que nos acompaña ese momentito y después desaparece el padrino o la madrina, sea de bautismo o hablaremos después de la confirmación. Tienen un papel fundamental los padres, tienen un papel fundamental los padrinos. Ellos primero deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizando, niño o adulto, en su camino de vida cristiana. Su tarea es una verdadera función eclesial. Toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo. Miren, ahí tenemos el bautismo. A ver, ¿quién nomás está ahí? Ahí está un niñito, una niñita, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí está el papá, la mamá y los padrinos. Bueno, todos los que están alrededor de la niña tienen la obligación de velar por la fe que inicia en esa niña, de cuidar, de custodiar, de hacer crecer la fe en esa niña. ¿Cómo lo harán? Dando un buen ejemplo, siendo buenos cristianos, sabiendo darle buenos consejos, transmitiéndole su fe para que ella vaya a madurar. Pero ¿qué pasa si el papá no cumple su función, no va ni a la misa? ¿Qué pasa si la mamá tampoco, no forman un buen hogar? Si los padrinos no se asoman, ¿quién les va a enseñar la fe a esta niñita? ¿Cómo va ella a entender quién es Dios? ¿Quién le va a predicar al Señor? A lo mejor ni siquiera le mandarán al catecismo. Y si no, a lo mejor se piensa con que mandándole a la parroquia ya le enseñarán. Cuando los primeros catequistas son los padres de familia y en primer lugar, como dijimos antes, es el lugar donde se inicia la fe, es la familia y después está fortalecida por la comunidad cristiana. Son los ministros ordinarios del bautismo quienes pueden bautizar: el obispo, el presbítero y el diácono. Mira, el obispo, el presbítero y el diácono. Claro, en caso de necesidad, cualquier otra persona. ¿Por qué será esto, queridos catequistas? Miren, que de los demás sacramentos todos tienen su ministro, ¿no? Pero en el bautismo dice puede ser cualquier persona. ¿Por qué? Porque el bautismo es un sacramento que es imprescindible para la salvación. ¿Qué pasa si un niño o una persona está lejos y no hay quien le bautice? Está privándose de la salvación, está en peligro de muerte, está privándose de la salvación. Por eso es importante que en este sacramento cualquier persona pueda bautizarla, ¿sí? Pero tiene que cumplir los requisitos, eso sí. Tiene que tener la intención que tiene la iglesia de bautizarla y con la fórmula trinitaria, es decir, tiene que poner el agüita en la cabeza y pronunciar la fórmula trinitaria diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el deseo de que este niño se convierta en hijo de Dios y que sea miembro de la Iglesia Católica. Si lo hace así, entonces el niño queda bautizado y no hay que repetir el bautismo. Ese bautismo es verdadero. Lo que sí hay que hacer es inscribirle en la parroquia para que conste en los libros parroquiales. Pero desde luego, esto se hace en peligro de muerte. Hay muchas enfermeras que bautizan en los hospitales a los niñitos. Muchas veces nacen los niñitos con enfermedades
y les ven que parecería que van a morirse, algunos que pena se mueren, otros viven, pero la enfermera les bautiza para así procurarles un sacramento que es tan importante para la salvación. Necesidad del bautismo. El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Bueno, queridos catequistas, vamos en este momentito a pasar a la tarea que corresponde para esta semana que viene, ¿no? Vamos con estas preguntitas a recordar lo que hoy estamos viendo. Vamos a contestar estas preguntas. ¿Cuáles son los efectos del bautismo? Ya habíamos visto algunos efectos del bautismo. ¿Qué es el pecado original? ¿Sí? Con el cual nacemos todos nosotros y que se borra con el bautismo. ¿En qué consiste este pecado original? ¿Qué es el catecumenado? ¿Y quiénes pueden bautizar? Vamos a contestar estas preguntitas. Queridos catequistas, se nos ha ido el tiempo realmente. Quiero agradecerles a ustedes por su atención, por acompañarnos. Espero que en esta ocasión sí se haya podido mirar las diapositivas, porque en otras ocasiones lamentablemente no se pudo mirar bien. Estábamos tratando de mejorar la tecnología y ahora espero que haya sido de su agrado. Queridos catequistas, les deseo que tengan un buen resto de tarde, que tengan una buena semana y que Dios les bendiga a todos. Que tengan una buena tarde.